Bueno, continuando con la construcción del personaje para animación, ya una vez establecidas las características del personaje, más o menos cuáles van a ser las partes que se van a mover, entendiendo que no todo el personaje se mueve. Para este caso es un personaje que entra a escena saltando como un pajarito y luego empieza a hablarle a la cámara. Yo previamente ya grabé la voz de lo que va a decir el personaje. Entonces toda la animación va a estar basada en las entonaciones y los momentos que tiene el audio. A partir de ahí se va a hacer la animación. Como había planteado antes, cuando hable no va a moverse mucho el pico porque es un trabajo bastante dispendioso y me parece que para este caso no le aporta demasiado a que se vea claramente la modulación de lo que dice. Entonces por ahora lo que sí es importante es, por ejemplo, que el animalito esté siempre en el mismo lugar. Ahí estoy tomando como base las patas de la primera parte que dibujé y que tracé, que es donde va a quedarse. Ahí lo que estoy haciendo es haciendo como los momentos del diálogo del personaje. Entonces tomo las patas y las pongo para que queden fijas siempre en el mismo lugar, para que el personaje no se mueva, para que su movimiento no sea una cosa como errática, que en un corte está en un lugar y en otro corte está 5 o 7 píxeles más hacia la izquierda o hacia la derecha, porque eso se va a ver mal. Entonces, teniendo como base las patas, empiezo a construir todo el resto. Hay varias escenas, no son escenas, finalmente todo es una sola escena, pero sí como varios momentos del diálogo del personaje, en el que está hablándole primero, digamos, como medio tranquilo, el pajarito así chonchito, gordito, hablándole medio tranquilo a la cámara, y poco a poco se va calentando, se va enojando. Entonces, en la medida en que se va enojando, se acerca o se aleja de la cámara, pero se acerca a su cabeza, no se acerca todo el cuerpo. Es decir, las patas van a permanecer en el mismo lugar, va a ser la cabeza lo que se acerque o lo que se aleje de la cámara. Y se va a empezar a ver distinto, ya no va a ser el pajarito gordito, sino que va a ser así como así medio mamado, como así medio tipo grande, ancho, fitness. No, bueno, tal vez no fitness, pero sí intimidante, grande. Entonces, a partir de ahí empiezo a construir, veo qué elementos son los que me sirven. Entonces, ya la cabeza, el símbolo cabeza tiene, por ejemplo, el penacho del pájaro. Ese lo voy a utilizar bastante para que tenga una coherencia, porque una de las principales dificultades que tiene uno con la animación es que cuando son varios dibujos, cuando el personaje se mueve, que uno necesita hacer varios dibujos para que se mueva, una de las cosas más difíciles es que mantenga la coherencia del personaje, que se vea que sigue siendo el mismo personaje, aunque está desde una posición distinta. Esta es una de las cosas que es más importante y que pues si uno no domina el dibujo va a ser más difícil. Entonces, para este caso yo reciclo mucho, no, no, no hago de cero, digamos, no hago a mano todas las cosas, hay cosas que ya están hechas y que sé que las puedo tomar, como es el caso, por ejemplo, de los ojos, que como decía en la grabación anterior, lo que le va a dar un poco la entonación, el tipo de momento en el que está el pájaro en su diálogo va a ser como las cejas, va a ser lo que haga que se vea más o menos enojado. Ya tengo un pico hecho, aquí estoy haciendo otro pico, sería un segundo pico, voy a construir otro símbolo con ese otro pico porque va a tener una postura distinta. Entonces hay que tener en cuenta que en animación 2D, en animación en dos dimensiones, uno puede únicamente mover hacia izquierda, derecha, arriba, abajo o rotar. Para este caso, el pico no me sirve ninguno de esos movimientos, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni una rotación, porque aquí gira, es decir, se pone más de frente. Entonces para eso tengo que hacer otro dibujo. Ya las transiciones entre posición y posición va a ser como lo último que voy a hacer. Pero primero voy a tener muy claro cuál es la posición de cada momento del diálogo. Entonces ahí ya está un poco más agachado, ya se acerca un poco más a la cámara, entonces ya, es decir, ahí es cuando ya empieza a enojarse. Y entonces yo lo que voy a hacer es hacer que un ala sea como una mano. Esto ya, digamos, mayoritariamente en animación y mucho más en animación en dos dimensiones. Es muy poco lo que estamos inventando, ya la mayoría de esto está inventado, es decir, es únicamente ver los clásicos para notar cómo hacen los que hicieron
camino antes para ver las manos, que digamos que convertir alas en manos a la hora de antropomorfizar un personaje. Entonces el personaje pasa de tener las manos, los brazos así como en jarrita, así como separaban las mamás cuando lo regañaban a uno, a tener como una palma abierta. El siguiente momento ya el pájaro está mucho más cerca de la cámara. La cabeza del pájaro está mucho más cerca de la cámara, ya sus patas se van a ver muy poco, o no sé si se vayan a alcanzar a ver, creo que sí un poquito. Entonces voy a tener que tapar la parte de arriba de las patas. Ahí se ve que sobresale una parte por encima, digamos, de la base de la panza. Entonces seguramente hay que hacerlo con un parche de color. Yo tengo pensado que todo sea blanco. No tengo idea de hacerlo de color, porque va a llevar mucho más tiempo y quiero terminar de hacer esta animación para que salga. Creo que eso es importante. Entonces ahí estoy utilizando el mismo pico que usé antes, únicamente lo giro un poco. Es decir, ese mismo símbolo va a valer. Ahí traigo los mismos ojos que he tenido en todos los otros dibujos. Esos ojos los voy a usar. Y aquí el penacho del pájaro no lo voy a copiar exactamente del símbolo cabeza, sino que lo dibujo, porque aquí creo que sí es importante que se transforme, se modifique un poco, conservando como las puntas que tiene el penacho, pero no siendo exactamente igual, porque aquí el personaje está mucho más cerca de la cámara, se movió y seguramente se movió de una forma un poco brusca. Entonces no quiero que se vea completamente plano el movimiento y que al final quede exactamente el mismo dibujo. Ya a esta altura, digamos, el ojo del espectador ya asumió, asimiló que solamente ese personaje, por lo tanto no creo que haya mucha dificultad, o no va a haber dificultad en asumir que es el mismo personaje. Es decir, un pequeño cambio en la fisionomía del personaje no solo no va a entorpecer, sino que va a enriquecer. Que no es lo mismo cuando el siguiente dibujo, el siguiente segundo de que se ve el personaje en otra pose distinta, el mismo personaje se ve muy diferente. Aquí lo que estoy haciendo ya es como reciclando el brazo de la derecha del personaje para ponerlo en la izquierda, por lo menos la mano, y el resto del brazo lo construyo distinto. Eso me va a servir un poco, me sirve un poco como para ahorrarme el momento de tener que dibujar completamente todo. Pero tampoco quiero que salga espejo, no me gusta dibujar, nunca he dibujado espejo. O sea, lo ha hecho como ejercicio, pero nunca ninguna ilustración me ha llevado el ejercicio de dibujar espejo, porque no me gusta. Prefiero el error en la asimetría de lo que debe ser simétrico. Me gusta más eso, me parece mucho más orgánico. Y entonces ahí poco a poco el personaje está construyéndose. Luego en la siguiente pose vuelve y se aleja un poco de la cámara, pero aún así sigue con los brazos en jarrita, hablando. Ahí ya va a estar bastante más enojado. Entonces como que se aleja, se acerca, levanta la voz, putea, y es como la forma en que se va llevando ese diálogo. Ahí se ven las líneas de la modulación de la voz. Acá ya que voy como a velocidad acelerada, pues de por sí tiene un distorsionador de voz, la grabación de esa voz, entonces no vale la pena ponerla acá. El video completo está en Twitch, va a durar, no sé, algunos días ahí. No sé si alguien quiera ver completo, porque esto fue una transmisión que hice por Twitch. El video completo tarda más o menos 40-45 minutos, en el que estoy haciendo las poses básicas, que es exactamente lo que va a ser la pose básica del personaje. Esta es como la parte final del diálogo, donde el personaje cruza los brazos, o sea, como su cierre, mandándonos a cagar básicamente a todos. Y luego de eso el personaje ya gira y termina, o sea, termina su speech y se va. Ahí se va y gira. Entonces para hacer ese sí será otro dibujo en varias cosas. Ahí voy a aprovechar el penacho del personaje y le doy la vuelta, también como para mantener esa solidez en el dibujo y esa coherencia. Y la colita, la cola y el pico, bueno, también en esta parte el personaje se va
pero cuando se va despidiendo, en algún momento para y voltea a mirar a la cámara, como diciendo, los estoy vigilando, pendejos. Y sigue retirándose. Entonces, una buena parte del dibujo que hay acá lo tengo que hacer de nuevo, pero tampoco es una cosa muy difícil. Ahí estaba pensando como en hacer el dibujo del pico desde cero, pero no, es únicamente copiarlo y darle la vuelta. Y bueno, como la cabeza va a tapar una parte, ahí al ponerlo así, parece que estuviera mirando hacia la cámara, pero en realidad ahí no está mirando hacia la cámara. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tapar una parte del pico para que se note que está mirando hacia adelante, para que dé esa sensación. Voy a seguir animando cada una de las poses, iré mostrando el proceso y espero ya en una semana y media tenerlo listo.